Más allá del principio de placer, 1920. Obras completas de Freud. Inciso 1. En la teoría psicoanalítica adoptamos sin reservas el supuesto de que el decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer. Vale decir, creemos que en todos los casos lo pone en marcha una tensión displacentera, y después adopta tal orientación que su resultado final coincide con una disminución de aquella, esto es, con una evitación de displacer o una producción de placer. Cuando consideramos con referencia a ese decurso los procesos anímicos por nosotros estudiados, introducimos en nuestro trabajo el punto de vista económico. A nuestro juicio, una exposición que además de los aspectos tópico y dinámico, intente apreciar este otro aspecto, el económico, es la más completa que podamos concebir por el momento y merece distinguirse con el nombre de exposición metapsicológica. En todo esto, no tiene para nosotros interés alguno indagar si nuestra tesis del principio de placer nos aproxima o nos afilia a un determinado sistema filosófico formulado en la historia. Es que hemos llegado a tales supuestos especulativos a raíz de nuestro empeño por describir y justipreciar los hechos de observación cotidiana en nuestro campo. Ni la prioridad ni la originalidad se cuentan entre los objetivos que se ha propuesto el trabajo psicoanalítico, y las impresiones que sirven de sustento a la formulación de este principio son tan palmarias que apenas se podría desconocerlas. Por otra parte, estaríamos dispuestos a confesar la precedencia de una teoría filosófica o psicológica que supiera indicarnos los significados de las sensaciones de placer y displacer tan imperativas para nosotros. Por desdicha, sobre este punto no se nos ofrece nada utilizable, en el ámbito más oscuro e inaccesible de la vida anímica, y puesto que no podemos evitar el tocarlo, yo creo que la hipótesis más laxa que adoptemos será la mejor. Nos hemos resuelto a referir placer y displacer a la cantidad de excitación presente en la vida anímica, y no ligada de ningún modo. Así, el displacer corresponde a un incremento de esa cantidad y el placer a una reducción de ella. No tenemos en mente una relación simple entre la intensidad de tales sensaciones y esas alteraciones a que las referimos, menos aún, según lo señalan todas las experiencias de la psicofisiología, una proporcionalidad directa. El factor decisivo respecto de la sensación es probablemente la medida del incremento o reducción en un periodo de tiempo. Es posible que la experimentación pueda aportar algo en este punto, pero para nosotros los analistas no es aconsejable adentrarnos más en este problema hasta que observaciones bien precisas puedan servirnos de guía. Ahora bien, no puede resultarnos indiferente hallar que un investigador tan penetrante como J.T. Fechner ha sustentado sobre el placer y el displacer una concepción coincidente en lo esencial con la que nos impuso el trabajo psicoanalítico. El enunciado de Fechner está contenido en su opúsculo Algunas ideas sobre la creación y evolución de organismos de 1873 y reza como sigue: por cuanto las impulsiones conscientes siempre van unidas con un placer o un displacer, estos últimos pueden concebirse referidos en términos psicofísicos a proporciones de estabilidad o de inestabilidad, y sobre esto puede fundarse la hipótesis que desarrollaré con más detalle en otro lugar, según la cual todo movimiento psicofísico que rebasa el umbral de la conciencia va afectado de placer en la medida en que se aproxime, más allá de cierta frontera, a la estabilidad plena, y afectado de displacer en la medida en que más allá de cierta frontera se desvíe de aquella, existiendo entre ambas fronteras, que han caracterizarse como umbrales cualitativos del placer, y el displacer un cierto margen de indiferencia estética. Los hechos que nos movieron a creer que el principio de placer rige la vida anímica encuentran su expresión también en la hipótesis de que el aparato anímico se afana por mantener lo más baja posible, o al menos constante,
la cantidad de excitación presente en él. Esto equivale a decir lo mismo, solo que de otra manera, pues si el trabajo del aparato anímico se empeña en mantener baja la cantidad de excitación, todo cuanto sea apto para incrementarla se sentirá como disfuncional, vale decir displacentero. El principio de placer se deriva del principio de constancia. En realidad, el principio de constancia se discernió a partir de los hechos que nos impusieron la hipótesis del principio de placer. Por otra parte, en un análisis más profundizado descubriremos que este afán, por nosotros supuesto, del aparato anímico se subordina como caso especial bajo del principio de Fechner de la tendencia a la estabilidad a la que él refirió las sensaciones de placer y displacer. Pero entonces debemos decir que, en verdad, es incorrecto hablar de un imperio del principio de placer sobre el decurso de los procesos anímicos. Si así fuera, la abrumadora mayoría de nuestros procesos anímicos tendría que ir acompañada de placer o llevar a él, y la experiencia más universal refuta enérgicamente esta conclusión. Por tanto, la situación no puede ser sino esta. En el alma existe una fuerte tendencia al principio de placer, pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la contrarían, de suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia al placer. Compárese la observación que hace Fechner en 1873 a raíz de un problema parecido. Pero puesto que la tendencia a la meta no significa todavía su logro, y en general esta meta solo puede alcanzarse por aproximaciones. Si ahora atendemos a la pregunta por las circunstancias capaces de impedir que el principio de placer prevalezca, volvemos a pisar un terreno seguro y conocido, y para dar la respuesta podemos aducir en sobrado número nuestras experiencias analíticas. El primer caso de una tal inhibición del principio de placer nos es familiar. Tiene el carácter de una ley. Sabemos que el principio de placer es propio de un modo de trabajo primario del aparato anímico desde el comienzo mismo inutilizable y aún peligroso en alto grado para la autopreservación del organismo en medio de las dificultades del mundo exterior. Bajo el influjo de las pulsiones de autoconservación del yo, es relevado por el principio de realidad, que sin resignar el propósito de una ganancia final de placer, exige y consigue posponer la satisfacción, renunciar a diversas posibilidades de lograrla y tolerar provisionalmente el displacer en el largo rodeo hacia el placer. Ahora bien, el principio de placer sigue siendo todavía por largo tiempo el modo de trabajo de las pulsiones sexuales, difíciles de educar, y sucede una y otra vez que sea desde estas últimas, sea en el interior del mismo yo, prevalece sobre el principio de realidad en detrimento del organismo en su conjunto. Es indudable, no obstante, que el relevo del principio de placer por el principio de realidad puede ser responsabilizado solo de una pequeña parte, y no la más intensa de las experiencias de displacer. Otra fuente del desprendimiento de displacer, no menos sujeta a la ley, surge de los conflictos y escisiones producidos en el aparato anímico, mientras el yo recorre su desarrollo hacia organizaciones de superior complejidad. Casi toda la energía que llena el aparato proviene de las mociones pulsionales congénitas, pero no se las admite a todas en una misma fase del desarrollo. En el curso de este acontece repetidamente que ciertas pulsiones o partes de pulsiones se muestran, por sus metas o sus requerimientos, inconciliables con las restantes que puedan conjugarse en la unidad abarcadora del yo. Son segregadas entonces de esa unidad por el proceso de la represión. Se las retiene en estadios inferiores del desarrollo psíquico y se les corta en un comienzo la posibilidad de alcanzar satisfacción. Y si luego consiguen, como tan fácilmente sucede en el caso de las pulsiones sexuales reprimidas, procurarse por ciertos rodeos una satisfacción directa o sustitutiva, este éxito, que normalmente habría sido una posibilidad de placer, es sentido por el yo como displacer. A consecuencia del viejo conflicto que desembocó en la represión, el principio de placer experimenta otra ruptura justo en el momento en que ciertas pulsiones laboraban por ganar un placer nuevo
en obediencia a este principio. Los detalles del proceso por el cual la represión transforma una posibilidad de placer en una fuente de displacer no son todavía bien inteligibles o no pueden exponerse con claridad, pero seguramente todo displacer neurótico es de esa índole, un placer que no puede ser sentido como tal. Las dos fuentes de displacer que hemos indicado están muy lejos de abarcar la mayoría de nuestras vivencias de displacer, pero de las restantes puede afirmarse, con visos de justificación, que su existencia no contradice al imperio del principio de placer. En su mayor parte, el displacer que sentimos es un displacer de percepción. Puede tratarse de la percepción del esfuerzo de pulsiones insatisfechas o de una percepción exterior penosa en sí misma, o que excite expectativas displacenteras en el aparato anímico por discernirla a éste como peligro. La reacción frente a esas exigencias pulsionales y amenazas de peligro reaccionan en que se exterioriza la genuina actividad del aparato anímico, puede ser conducida luego de manera correcta por el principio de placer o por el de realidad que lo modifica. No parece entonces necesario admitir una restricción considerable del principio de placer, empero justamente la indagación de la reacción anímica frente al peligro exterior puede brindar un nuevo material y nuevos planteos con relación al problema que nos ocupa. Inciso 2. Ya es de antigua data la descripción de un estado que sobreviene tras conmociones mecánicas, choques ferroviarios y otros accidentes que aparejaron riesgo de muerte, por lo cual le ha quedado el nombre de neurosis traumática. La horrorosa guerra que acaba de terminar la provocó en gran número y al menos puso fin al intento de atribuirla a un deterioro orgánico del sistema nervioso por acción de una violencia mecánica. El cuadro de la neurosis traumática se aproxima al de la histeria por presentar en abundancia síntomas motores similares, pero lo sobrepasa, por lo regular, en sus muy acusados indicios de padecimiento subjetivo, que la asemejan a una hipocondría o a una melancolía, así como la evidencia de un debilitamiento y una destrucción generales mucho más vastos de las operaciones anímicas. Hasta ahora no se ha alcanzado un conocimiento pleno de las neurosis de guerra ni de las neurosis traumáticas de tiempos de paz. En el caso de las primeras, resultó por un lado esclarecedor, aunque por el otro volvió a confundir las cosas, el hecho de que el mismo cuadro patológico sobrevenía en ocasiones sin la cooperación de una violencia mecánica cruda. En la neurosis traumática común se destacan dos rasgos que podrían tomarse como punto de partida de la reflexión. Que el centro de gravedad de la causación parece situarse en el factor de la sorpresa, en el terror, y que un simultáneo daño físico o herida contrarresta en la mayoría de los casos la producción de la neurosis. Terror, miedo, angustia se usan equivocadamente como expresiones sinónimas. Se las puede distinguir muy bien en su relación con el peligro. La angustia designa cierto estado como de expectativa frente al peligro y preparación para él, aunque se trate de un peligro desconocido. El miedo requiere un objeto determinado en presencia del cual uno lo siente. En cambio se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Destaca el factor de la sorpresa. No creo que la angustia pueda producir una neurosis traumática. En la angustia hay algo que protege contra el terror y por tanto también contra la neurosis de terror. Más adelante volveremos sobre esta tesis. Nos es lícito considerar el estudio del sueño como la vía más confiable para explorar los procesos anímicos profundos. Ahora bien, la vida onírica de la neurosis traumática muestra este carácter. Reconduce al enfermo una y otra vez a la situación de su accidente, de la cual despierta con renovado terror. Esto nos provoca el suficiente asombro. Se cree que si la vivencia traumática lo asedia de continuo mientras duerme, ello prueba la fuerza de la impresión que lo provocó. El enfermo se sostiene, está, por así decir, fijado psíquicamente al trauma.
Tales fijaciones a la vivencia que desencadenó la enfermedad nos son conocidos desde hace tiempo en la histeria. Breuer y Freud manifestaron en 1893 que el histérico padece por la mayor parte de reminiscencias. También respecto de las neurosis de guerra, observadores como Ferenczi y Simmel explicaron muchos síntomas motores por una fijación al momento del trauma. Sin embargo, no es sabido que los enfermos de neurosis traumática frecuenten mucho en su vida de vigilia el recuerdo de su accidente. Quizás se esfuercen más bien por no pensar en él. Cuando se admite como cosa obvia que el sueño nocturno los traslada de nuevo a la situación patógena, se desconoce la naturaleza del sueño. Más propio de este sería presentar al enfermo imágenes del tiempo en que estaba sano o de su esperada curación. Suponiendo que los sueños de estos neuróticos traumáticos no nos disuaden de afirmar que la tendencia del sueño es la del cumplimiento de un deseo, tal vez nos quede el expediente de sostener que en este estado la función del sueño, como tantas otras cosas, resultó afectada y desviada de sus propósitos, o bien tendríamos que pensar en las enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Ahora propongo abandonar el oscuro y árido tema de la neurosis traumática y estudiar el modo de trabajo del aparato anímico en una de sus prácticas normales más tempranas. Me refiero al juego infantil. Hace poco, Pfeiffer, de 1919, ha ofrecido un resumen y una apreciación psicoanalítica de las diversas teorías sobre el juego infantil. Puede remitirme aquí a su trabajo. Estas teorías se esfuerzan por colegir los motivos que llevan al niño a jugar, pero no lo hacen dando precedencia al punto de vista económico, vale decir, considerando la ganancia de placer. Por mi parte, y sin pretender abarcar la totalidad de estos fenómenos, he aprovechado una oportunidad que se me brindó para esclarecer el primer juego, autocreado, de un varoncito de 1 año y medio. Fue más que una observación hecha de pasada, pues conviví durante algunas semanas con el niño y sus padres bajo el mismo techo, y pasé bastante tiempo hasta que esa acción enigmática y repetida de continuo me revelase su sentido. El desarrollo intelectual del niño en modo alguno era precoz. Al 1 año y medio pronunciaba apenas unas pocas palabras inteligibles y disponía además de varios sonidos significativos, comprendidos por quienes lo rodeaban, pero tenía una buena relación con sus padres y con la única muchacha de servicio y le elogiaban su carácter juicioso. No molestaba a sus padres durante la noche, obedecía escrupulosamente las prohibiciones de tocar determinados objetos y de ir a ciertos lugares, y sobre todo no lloraba cuando su madre lo abandonaba durante horas. Esto último a pesar de que sentía gran ternura por ella, que no solo lo había amamantado por sí misma, sino que lo había cuidado y criado sin ayuda ajena. Ahora bien, este buen niño exhibía el hábito, molesto en ocasiones, de arrojar lejos de sí, a un rincón o debajo de una cama, etc., todos los pequeños objetos que hallaba a su alcance, de modo que no solía ser tarea fácil juntar sus juguetes. Y al hacerlo profería, con expresión de interés y satisfacción, un fuerte y prolongado «oh», que según el juicio coincidente de la madre y de este observador, no era una interjección, sino significaba «fort», se fue. A fin caí en cuenta de que se trataba de un juego y que al niño no hacía otro uso de sus juguetes que el de jugar a que se iban. Un día hice la observación que corroboró mi punto de vista. El niño tenía un carretel de madera atado con un piolín. No se le ocurrió, por ejemplo, arrastrarlo tras sí por el piso para jugar al carrito, sino con gran destreza arrojaba el carretel, al que sostenía por el piolín, tras la baranda de una cunita con un mosquitero. El carretel desaparecía ahí adentro. El niño pronunciaba su significativo «oh», y después tirando del piolín volvía a sacar el carretel de la cuna, saludando ahora su aparición con un amistoso «da, acá está». Ese era pues el juego completo, el de desaparecer y volver. Las más de las veces solo se había podido ver el primer acto, repetido por sí solo incansablemente en calidad de juego,
aunque el mayor placer sin ninguna duda correspondía al segundo. La interpretación del juego resultó entonces obvia. Se entramaba con el gran logro cultural del niño, su renuncia pulsional, renuncia a la satisfacción pulsional, de admitir sin protestas la partida de la madre. Se resarcía, digamos, escenificando por sí mismos, con los objetos a su alcance, ese desaparecer y regresar. Para la valoración afectiva de este juego no tiene importancia, desde luego que el niño mismo lo inventara o se lo apropiara a raíz de una incitación externa. Nuestro interés se dirigirá a otro punto. Es imposible que la partida de la madre le resultara agradable, o aún indiferente. Entonces, ¿cómo se concilia con el principio de placer que repitiese en calidad de juego esta vivencia penosa para él? ¿Acaso se responderá que jugaba a la partida porque era la condición previa de la gozosa reaparición, la cual contendría el genuino propósito del juego? Pero lo contradice la observación de que el primer acto, el de la partida, era escenificado por sí solo, y en verdad con frecuencia incomparablemente mayor que el juego íntegro llevada hasta su fin placentero. El análisis de un único caso de esta índole no permite zanjar con certeza la cuestión. Si lo consideramos sin prevenciones, recibimos la impresión de que el niño convirtió en juego esa vivencia a raíz de otro motivo. En la vivencia era pasivo, era afectado por ella, ahora se ponía en un papel activo repitiéndola como juego, a pesar de que fue displacentera. Podría atribuirse este afán a una pulsión de apoderamiento que actuara con independencia de que el recuerdo en sí mismo fuese placentero o no. Pero también cabe ensayar otra interpretación. El acto de arrojar el objeto para que se vaya, ¿acaso era la satisfacción de un impulso, sofocado por el niño en su conducta, a vengarse de la madre por su partida? Así vendría a tener este arrogante significado. Y bien, vete pues, no te necesito, yo mismo te echo. Este mismo niño, cuyo primer juego observé teniendo él 1 año y medio, solía 1 año después arrojar al suelo un juguete con el que se había irritado, diciéndole: «Vete a la guerra». Le habían contado por entonces que su padre ausente se encontraba en la guerra, y por cierto no lo echaba de menos, sino que daba los más claros indicios de no querer ser molestado en su posesión exclusiva de la madre. También de otros niños sabemos que son capaces de expresar similares emociones hostiles, votando objetos en lugar de personas. Así se nos plantea esta duda. ¿Puede el esfuerzo, Drang, de procesar psíquicamente algo impresionante, de apoderarse enteramente de eso, exteriorizarse de manera primaria e independiente del principio de placer? Como quiera que sea, si en el caso examinado ese esfuerzo repitió en el juego una impresión desagradable, ello se debió únicamente a que la repetición iba conectada a una ganancia de placer de otra índole, pero directa. Ahora bien, el estudio del juego infantil, por más que lo profundicemos, no remediará esta fluctuación nuestra entre dos concepciones. Se advierte que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran impresión en la vida. De ese modo abreaccionan la intensidad de la impresión y se adueñan, por así decir, de la situación. Pero por otro lado es bastante claro que todos sus juegos están presididos por el deseo dominante en la etapa en que ellos se encuentran, el de ser grandes y poder obrar como los mayores. También se observa que el carácter displacentero de la vivencia no siempre la vuelve inutilizable para el juego. Si el dolor examina la garganta del niño o lo somete a una pequeña operación, con toda certeza esta vivencia espantable pasará a ser el contenido del próximo juego. Pero la ganancia de placer que proviene de otra fuente es palmaria aquí. En cuanto el niño trueca la pasividad de vivenciar por la actividad del jugar, inflige a un compañero de juegos lo desagradable que a él mismo le ocurrió y así se venga en la persona de estas socias. Sea como fuere, de estas elucidaciones resulta que es superfluo suponer una pulsión particular de imitación como motivo del jugar. Unas reflexiones para terminar.
El juego y la imitación artísticos practicadas por los adultos, que a diferencia de la conducta del niño apuntan a la persona del espectador, no ahorran a este último las impresiones más dolorosas. En la tragedia, por ejemplo, no obstante lo cual puede sentirlas como un elevado goce. Así nos convencemos que aún bajo el imperio del principio de placer, existen suficientes medios y vías para convertir en objeto de recuerdo y elaboración anímica lo que en sí mismo es displacentero. Una estética de inspiración económica debería ocuparse de estos casos y situaciones que desembocan en una ganancia final de placer, pero no nos sirven de nada para nuestro propósito, pues presuponen la existencia y el imperio del principio de placer y no atestiguan la acción de tendencias situadas más allá de éste, vale decir tendencias que serían más originarias que el principio de placer e independientes de él. Inciso 3. 25 años de trabajo intenso han hecho que las metas inmediatas de la técnica psicoanalítica sean hoy por entero diversas que al empezar. En aquella época, el médico dedicado al análisis no podía tener otra aspiración que la de colegir, reconstruir y comunicar en el momento oportuno lo inconsciente oculto para el enfermo. El psicoanálisis era sobre todo un arte de interpretación. Pero como así no se solucionaba la tarea terapéutica, enseguida se planteó otro propósito inmediato: instar al enfermo a corroborar la construcción mediante su propio recuerdo. A raíz de este empeño, el centro de gravedad recayó en las resistencias de aquel. El arte consistía ahora en descubrirlas a la brevedad, en mostrárselas y por medio de la influencia humana. Este era el lugar de la sugestión que actuaba como transferencia, moverlo a que la reasignase. Después, empero, se hizo cada vez más claro que la meta propuesta, el devenir consciente de lo inconsciente, tampoco podía alcanzarse plenamente por este camino. El enfermo puede no recordar todo lo que hay en el reprimido, acaso justamente lo esencial. Si tal sucede, no adquiere convencimiento ninguno sobre la justeza de la construcción que se le comunicó. Más bien se ve forzado a repetir lo reprimido como vivencia presente, en vez de recordarlo, como el médico preferiría en calidad de fragmento del pasado. Esta reproducción que emerge con fidelidad no deseada, tiene siempre por contenido un fragmento de la vida sexual infantil y por tanto del complejo de Edipo y sus ramificaciones, y regularmente se escenifica en el terreno de la transferencia, esto es, de la relación con el médico. Cuando en el tratamiento las cosas se han llevado hasta este punto, puede decirse que la anterior neurosis ha sido sustituida por una nueva, una neurosis de transferencia. El médico se ha empeñado por restringir en todo lo posible el campo de esta neurosis de transferencia, por esforzar el máximo recuerdo y admitir la mínima repetición. La proporción que se establece entre recuerdo y reproducción es diferente en cada caso. Por lo general, al médico no puede ahorrar al analizado esta fase de la cura, tiene que dejarla revivenciar cierto fragmento de su vida olvidada, cuidando que al par que lo hace conserve cierto grado de reflexión, en virtud del cual esa realidad aparente pudiera individualizarse cada vez como reflejo de un pasado olvidado. Con esto se habrá ganado el convencimiento del paciente y el éxito terapéutico que depende de aquel. Para hallar más inteligible esta compulsión de repetición que se exterioriza en el curso del tratamiento psicoanalítico de los neuróticos, es preciso ante todo librarse de un error, a saber, que en la lucha contra las resistencias, uno se enfrenta con la resistencia del inconsciente. Lo inconsciente, vale decir lo reprimido, no ofrece resistencia alguno a los esfuerzos de la cura, y aún no aspira a otra cosa que irrumpir hasta la conciencia, a despecho de la presión que lo oprime o hasta la descarga por medio de la acción real. La resistencia en la cura proviene de los mismos estratos y sistemas superiores de la vida psíquica que en su momento llevaron a cabo la represión. Pero dado que los motivos de las resistencias, y aun estas mismas, son al comienzo inconscientes en la cura, según nos lo señala la experiencia,
Esto nos advierte que hemos de salvar un desacierto de nuestra terminología. Eliminamos esta oscuridad poniendo en oposición no lo consciente y lo inconsciente, sino el yo coherente y lo reprimido. Es que sin duda también en el interior del yo es mucho lo inconsciente, justamente lo que puede llamarse el núcleo del yo. Abarcamos solo una pequeña parte de eso con el nombre de preconsciente. Tras sustituir así una terminología meramente descriptiva por una sistemática o dinámica, podemos decir que la resistencia del analizado parte de su yo. Hecho esto, enseguida advertimos que hemos de adscribir la compulsión de repetición a lo reprimido inconsciente. Es probable que no pueda exteriorizarse antes que el trabajo solicitante de la cura haya aflojado la represión. No hay duda de que la resistencia del yo consciente y preconsciente está al servicio del principio de placer. En efecto, quiere ahorrar el displacer que se excitaría por la liberación de lo reprimido, en tanto nosotros nos empeñamos en conseguir que ese displacer se tolere invocando el principio de realidad. Ahora bien, ¿qué relación guarda con el principio de placer la compulsión de repetición, la exteriorización forzosa de lo reprimido? Es claro que las más de las veces lo que la compulsión de repetición hace revivenciar no puede menos que provocar displacer al yo, puesto que saca a la luz operaciones de emociones pulsionales reprimidas. Empero ya hemos considerado esta clase de displacer. No contradice al principio de placer, es displacer para un sistema y al mismo tiempo satisfacción para el otro. Pero el hecho nuevo y asombroso que ahora debemos describir es que la compulsión de repetición devuelve también vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer, que tampoco en aquel momento pudieron ser satisfacciones, ni siquiera de las emociones pulsionales reprimidas desde entonces. El florecimiento temprano de la vida sexual infantil estaba destinado a sepultarse, Untergang, porque sus deseos eran inconciliables con la realidad y por la insuficiencia de la etapa evolutiva en que se encontraba el niño. Ese florecimiento se fue a pique, a raíz de las más penosas ocasiones y en medio de sensaciones hondamente dolorosas. La pérdida de amor y el fracaso dejaron como secuela un daño permanente del sentimiento de sí, en calidad de cicatriz narcisista que tanto según mis experiencias como según las puntualizaciones de Marcinowski, 1918, es el más poderoso aporte al frecuente sentimiento de inferioridad de los neuróticos. La investigación sexual, que chocó con la barrera del desarrollo corporal del niño, no obtuvo conclusión satisfactoria, de ahí la queja posterior. No puedo lograr nada, nada me sale bien. El vínculo tierno establecido casi siempre con el progenitor del otro sexo sucumbió al desengaño, a la vana espera de una satisfacción, a los celos que provocó el nacimiento de un hermanito, prueba indubitable de la infidelidad del amado o la amada. Su propio intento, emprendido con seriedad trágica, de hacer él mismo un hijo así, fracasó vergonzosamente. El retiro de la ternura que se prodigaba al niñito, la exigencia creciente de la educación, palabras serias y un ocasional castigo habían terminado por revelarle todo el alcance del desaire que le reservaban. Así llega a su fin el amor típico de la infancia. Su ocaso responde a unos pocos tipos que aparecen con regularidad. Ahora bien, los neuróticos repiten en la transferencia todas estas ocasiones indeseadas y estas situaciones afectivas dolorosas, reanimándolas con gran habilidad. Se afanan por interrumpir la cura incompleta, saben procurarse de nuevo la impresión del desaire, fuerzan al médico a dirigirles palabras duras y a conducirse fríamente con ellos, hallan los objetos apropiados para sus celos, sustituyen al hijo tan ansiado del tiempo primordial, por el designio o la promesa de un gran regalo, casi siempre tan poco real como aquel. Nada de eso pudo procurar placer entonces. Se creería que hoy produciría un displacer menor si emergiera como recuerdo o en sus sueños, en vez de configurarse como vivencia nueva. Se trata, desde luego, de la acción de pulsiones que estaban destinadas a conducir a la satisfacción,
pero ya en aquel momento no la produjeron, sino que conllevaron únicamente displacer. Esa experiencia se hizo en vano, se la repite a pesar de todo, una compulsión esfuerza a ello. Eso mismo que el psicoanálisis revela en los fenómenos de transferencias de los neuróticos puede reencontrarse también en la vida de personas no neuróticas. En esta hace la impresión de un destino que las persiguiera, de un sesgo demoníaco en su vivenciar, y desde el comienzo el psicoanálisis juzgó que ese destino fatal era autoinducido y estaba determinado por influjos de la temprana infancia. La compulsión que así se exterioriza no es diferente de la compulsión de repetición de los neuróticos, a pesar de que tales personas nunca han presentado los signos de un conflicto neurótico tramitado mediante la formación de síntoma. Se conocen individuos en quienes toda relación humana lleva a idéntico desenlace, benefactores cuyos protegidos, por disímiles que sean en lo demás, se muestran ingratos pasado cierto tiempo y entonces parecen destinados a apurar entera la amargura de la ingratitud, hombres en quienes toda amistad termina con la traición del amigo, otros que en su vida repiten incontables veces el acto de elevar a una persona a la condición de eminente autoridad para sí mismos, o aún para el público, y tras el lapso señalado la destronan para sustituirla por una nueva, amantes cuya relación tierna con la mujer recorre siempre las mismas fases y desemboca en el idéntico final, etc. Este eterno retorno de lo igual nos asombra poco cuando se trata de una conducta activa de tales personas y podemos descubrir el rasgo de carácter que permanece igual en ellas, exteriorizándose forzosamente en la repetición de idénticas vivencias. Nos sorprende mucho más los casos en que la persona parece vivenciar pasivamente algo sustraído en su poder, a despecho de lo cual vivencia una y otra vez la repetición del mismo destino. Piénsese, por ejemplo, en la historia de aquella mujer que se casó 3 veces sucesivas y las 3 el marido enfermó y ella debió cuidarlo en su lecho de muerte. La figuración poética más tocante de un destino fatal como este la ofreció Tasso en su epopeya romántica, La Jerusalén liberada. El héroe, Tancredo, dio muerte sin saberlo a su amada Clorinda cuando ella lo desafió revestida con la armadura de un caballero enemigo. Ya sepultada, Tancredo se interna en un ominoso bosque encantado que aterroriza al ejército de los cruzados. Allí hiende un alto árbol con su espada, pero de la herida del árbol mana sangre, y la voz de Clorinda, cuya alma estaba aprisionada en él, le reprocha que haya vuelto a herir a la amada. En vista de estas observaciones relativas a la conducta durante la transferencia y al destino fatal de los seres humanos, osaremos suponer que en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio de placer. Y ahora nos inclinaremos a referir a ella los sueños de los enfermos de neurosis traumática y la impulsión al juego en el niño. Debemos admitir, es cierto, que solo en raros casos podemos aprender puros, sin la injerencia de otros motivos, los efectos de la compulsión de repetición. Respecto del juego infantil, ya pusimos de relieve las otras interpretaciones que admite su génesis: compulsión de repetición y satisfacción pulsional placentera directa parecen entrelazarse en íntima comunidad. En cuanto a los fenómenos de la transferencia, es evidente que están al servicio de la resistencia del yo. Obstinado en la represión, se diría que la compulsión de repetición que la cura pretendía poner a su servicio es ganada para el bando del yo, que quiere aferrarse al principio de placer. Y con este respecto a lo que podría llamarse la compulsión de destino, nos parece en gran parte explicable por la ponderación ajustada a la ratio, de suerte que no se siente la necesidad de postular un nuevo y misterioso motivo. El caso menos duditable es quizás el de los sueños traumáticos, pero tras una reflexión más detenida, es preciso confesar que tampoco en los otros ejemplos los motivos que nos resultan familiares abarcan íntegramente la constelación de los hechos. Lo que resta es bastante para justificar la hipótesis de la compulsión de repetición, y ésta nos aparece como más originaria, más elemental, más pulsional que el principio de placer que ella destrona.
Ahora bien, si en lo anímico existe una tal compulsión de repetición, nos gustaría saber algo sobre la función que le corresponde, las condiciones bajo las cuales puede aflorar y la relación que guarda con el principio de placer al que hasta hoy en verdad habíamos atribuido el imperio sobre el decurso de los procesos de excitación en la vida anímica. Inciso 4. Lo que sigue es especulación, a menudo de largo vuelo, que cada cual estimará o desdeñará de acuerdo con su posición subjetiva. Es además un intento de explorar consecuentemente una idea por curiosidad de saber a dónde lleva. La especulación psicoanalítica arranca de la impresión, recibida a raíz de la indagación de procesos inconscientes, de que la conciencia no puede ser el carácter más universal de los procesos anímicos, sino solo una función particular de ellos. En terminología metapsicológica, sostiene que la conciencia es la operación de un sistema particular al que llama consciente. Puesto que la conciencia brinda en lo esencial percepciones de excitaciones que vienen del mundo exterior y sensaciones de placer y displacer que solo pueden originarse en el interior del aparato anímico, es posible atribuir al sistema preconsciente consciente una posición espacial. Tiene que encontrarse en la frontera entre lo exterior y lo interior, estar vuelto hacia el mundo exterior y envolver a los otros sistemas psíquicos. Así caemos en la cuenta de que con estas hipótesis no hemos ensayado algo nuevo, sino seguido las huellas de la anatomía cerebral localizadora que sitúa la sede de la conciencia en la corteza del cerebro, en el estrato más exterior envolvente del órgano central. La anatomía cerebral no necesita ocuparse de la razón por la cual, dicho en términos anatómicos, la conciencia está colocada justamente en la superficie del encéfalo, en vez de estar alojada en alguna otra parte, en lo más recóndito de él. Quizá nosotros, respecto de nuestro sistema preconsciente-consciente, podamos llegar más lejos en cuanto a deducir esta ubicación. La conciencia no es la única propiedad que adscribimos a los procesos de ese sistema. No hacemos sino apoyarnos en las impresiones que nos brinda nuestra experiencia psicoanalítica si adoptamos las hipótesis de que todos los procesos excitatorios de los otros sistemas les dejan como secuela huellas permanentes que son la base de la memoria, vale decir, restos némicos que nada tienen que ver con el devenir consciente. A menudo los más fuertes y duraderos son los dejados por un proceso que nunca llegó a la conciencia. Pues bien, nos resulta difícil creer que esas huellas permanentes de la excitación pueden producirse a sí mismo en el sistema preconsciente-consciente. Si permanecieran siempre conscientes, muy pronto reducirían la aptitud de este sistema para la recepción de nuevas excitaciones, y si por el contrario devinieran inconscientes, nos enfrentarían con la tarea de explicar la existencia de procesos inconscientes en un sistema cuyo funcionamiento va acompañado en general por el fenómeno de la conciencia. Entonces no habríamos modificado ni ganado nada, por así decir, con esta hipótesis nuestra por la cual remitimos el devenir consciente a un sistema particular. Aunque esta consideración carezca de fuerza lógica concluyente, puede movernos a conjeturar que para un mismo sistema son inconciliables el devenir consciente y dejar como secuela una huella anémica. Así podríamos decir que en el sistema consciente el proceso excitatorio deviene consciente, pero no le deja como secuela ninguna huella duradera. Todas las huellas de ese proceso, huellas en que se apoya el recuerdo, se producirían a raíz de la propagación de la excitación a los sistemas internos contiguos y en estos. En tal sentido, apuntaba ya el esquema que en 1900 introduje en el capítulo especulativo la interpretación de los sueños. Si se considera cuán poco sabemos de otras fuentes acerca de la génesis de la conciencia, se atribuirá a la siguiente tesis al menos el valor de un acerto que exhibe cierta precisión. La conciencia surge en el reemplazo de la huella anémica. El sistema consciente se singularizaría entonces por la particularidad de que en él, a diferencia de lo que ocurre en todos los otros sistemas psíquicos, el proceso de excitación no deja tras sí
una alteración permanente de sus elementos, sino que se agota, por así decir, en el fenómeno de devenir consciente. Semejante desviación de la regla general pide ser explicada por un factor que contiene con exclusividad para este solo sistema. Y bien, ese factor que falta a todos los otros sistemas podría ser la ubicación del sistema consciente, que acabamos de exponer, su choque directo con el mundo exterior. Representémonos al organismo vivo en su máxima simplificación posible, como una vesícula indiferenciada de sustancia estimulable. Entonces su superficie vuelta hacia el mundo exterior está diferenciada por su ubicación misma y sirve como órgano receptor de estímulos. Y en efecto la embriología, en cuanto a recapitulación de la historia evolutiva, nos muestra que el sistema nervioso central proviene del ectodermo. Como quiera que fuese, la materia gris de la corteza es un retoño de la primitiva superficie y podría haber recibido por herencia propiedades esenciales de ésta. Así, sería fácilmente concebible que por el incesante embate de los estímulos externos sobre la superficie de la vesícula, la sustancia de ésta se alterase hasta una cierta profundidad, de suerte que su proceso excitatorio discurriese de manera diversa que en estratos más profundos. De ese modo se habría formado una corteza, tan cribada al final del proceso por la acción de los estímulos, que ofrece las condiciones más favorables a la recepción de estos y ya no es susceptible de ulterior modificación. Transferido al sistema consciente, esto significaría que el paso de la excitación ya no puede imprimir ninguna alteración permanente a sus elementos. Ellos están modificados al máximo en el sentido de este efecto, quedando entonces habilitados para generar la conciencia. ¿En qué consintió esa modificación de la sustancia y del proceso excitatorio que discurre dentro de ella? Solo podemos formarnos diversas representaciones, inverificables por ahora todas ellas. Un supuesto posible sería que en su avance de un elemento al otro, la excitación tiene que vencer una resistencia, y justamente la reducción de ésta crea la huella permanente de la excitación, facilitación. Podría pensarse entonces que en el sistema consciente ya no subsiste ninguna resistencia de pasaje de esa índole entre un elemento y otro. Podríamos conjugar esta imagen con el distingo de Breuer entre energía de investidura quiescente, ligada, y libremente móvil en los elementos de los sistemas psíquicos. Los elementos del sistema consciente no conducirían entonces ninguna energía ligada, sino solo una energía susceptible de libre descarga. Pero opino que provisionalmente es mejor pronunciarse de la manera más vaga posible sobre estas constelaciones. En definitiva, mediante esta especulación habríamos entrelazado de algún modo la génesis de la conciencia con la ubicación del sistema consciente y con las particularidades atribuibles al proceso excitatorio de éste. Nos resta todavía dilucidar algo en esta vesícula viva con su estrato cortical, receptor de estímulos. Esta partícula de sustancia viva flota en medio de un mundo exterior cargado, laden, con las energías más potentes y sería aniquilada por la acción de los estímulos que parten de él si no estuviera provista de una protección antiestímulo. La obtiene del siguiente modo. Su superficie más externa deja de tener la estructura propia de la materia viva, se vuelve inorgánica por así decir, y en lo sucesivo opera apartando los estímulos como un envoltorio especial o membrana. Vale decir, hace que ahora las energías del mundo exterior puedan propagarse solo con una fracción de su intensidad a los estratos contiguos que permanecieron vivos. Y estos, escudados tras la protección antiestímulo, pueden dedicarse a recibir los volúmenes de estímulos filtrados. Ahora bien, el estrato externo, al morir, preservó a todos los otros más profundos de sufrir igual destino, al menos hasta el momento en que sobrevengan estímulos tan fuertes que perforen la protección antiestímulo. Para el organismo vivo, la tarea de protegerse contra los estímulos es casi más importante que la de recibirlos. Está dotado de una reserva energética propia
y en su interior se despliegan formas particulares de transformación de la energía. Su principal afán tiene que ser, pues, preservarlas del influjo nivelador y por tanto destructivo de las energías hipergrandes que laboran fuera. La recepción de estímulos sirve sobre todo al propósito de averiguar la orientación y la índole de los estímulos exteriores, y para ello debe bastar con tomar pequeñas muestras del mundo externo, probarlo en cantidades pequeñas. En el caso de los organismos superiores, hace ya tiempo que el estrato cortical receptor de estímulos de la antigua vesícula se internó en lo profundo del cuerpo, pero partes de él se dejaron atrás, en la superficie, inmediatamente debajo de la protección general antiestímulo. Nos referimos a los órganos sensoriales, que en lo esencial contienen dispositivos destinados a recibir acciones estimuladoras específicas, pero además particulares mecanismos preventivos para la ulterior protección contra volúmenes hipergrandes de estímulos y el apartamiento de variedades inadecuadas de estos. Es característico de tales órganos el procesar solo cantidades muy pequeñas del estímulo externo, toman solo pizquitas del mundo exterior. Quizás se los podría comparar con unas antenas que tantearan al mundo exterior y se retiraran de él cada vez. En este punto me permito rozar de pasada un tema merecedor del más profundo tratamiento, la tesis de Kant, según la cual tiempo y espacio son formas necesarias de nuestro pensar. Puede hoy someterse a revisión a la luz de ciertos conocimientos psicoanalíticos. Tenemos averiguado que los procesos anímicos inconscientes son en sí atemporales. Esto significa, en primer término, que no se ordenaron temporalmente, que el tiempo no altera nada en ellos, que no puede aportárseles la representación del tiempo. He aquí unos caracteres negativos que solo podemos concebir por comparación con los procesos anímicos conscientes. Nuestra representación abstracta del tiempo parece más bien estar enteramente tomada del modo de trabajo del sistema preconsciente-consciente y corresponder a una autopercepción de éste. ¿Acaso de este modo de funcionamiento del sistema equivale a la adopción de otro camino para la protección contra los estímulos? Sé que estas aseveraciones suenan muy oscuras, pero no puedo hacer más que limitarme a indicaciones de esta clase. Hemos puntualizado aquí que la vesícula viva está dotada de una protección antiestímulo frente al mundo exterior, y habíamos establecido que el estrato cortical contiguo a ella tiene que estar diferenciado como órgano para la recepción de estímulos externos. Ahora bien, este estrato cortical sensitivo, que más tarde será el sistema consciente, recibe también excitaciones desde adentro. La posición del sistema entre exterior y el interior, así como la diversidad de las condiciones bajo las cuales puede ser influido desde un lado y desde el otro, se vuelven decisivas para su operación y la del aparato anímico como un todo. Hacia afuera hay una protección antiestímulo y las magnitudes de excitación accionarán solo en escala reducida. Hacia adentro aquella es imposible, y las excitaciones de los estratos más profundos se propagan hasta el sistema de manera directa y en medida no reducida, al par que ciertos caracteres de su decurso producen la serie de las sensaciones de placer y displacer. Es cierto que las excitaciones provenientes del interior serán, por su intensidad y por otros caracteres cualitativos, eventualmente por su amplitud, más adecuados al modo de trabajo del sistema que los estímulos que afluyen desde el mundo exterior. Pero esta constelación determina netamente dos cosas. La primera, la prevalencia de las sensaciones, de placer y displacer, indicio de procesos que ocurren en el interior del aparato, sobre todo los estímulos externos. La segunda, cierta orientación de la conducta respecto de las excitaciones internas que produzcan una multiplicación del displacer demasiado grande. En efecto, se tenderá a tratarlos como si no obrasen desde adentro, sino desde afuera, a fin de poder aplicarles el medio defensivo de la protección antiestímulo. Este es el origen de la proyección, a la que le está reservado un papel tan importante en la causación de procesos patológicos.
Tengo la impresión de que estas últimas reflexiones nos han llevado a comprender mejor el imperio del principio de placer, pero todavía no hemos logrado aclarar los casos que lo contrarían. Demos entonces un paso más. Llamemos traumáticas a las excitaciones externas que poseen fuerza suficiente para perforar la protección antiestímulo. Creo que el concepto de trauma pide esa referencia a un apartamiento de los estímulos que de ordinario resulta eficaz. Un suceso como el trauma externo provocará, sin ninguna duda, una perturbación enorme en la economía energética del organismo y pondrá en acción todos los medios de defensa. Pero en un primer momento el principio de placer quedará abolido. Ya no podrá impedirse que el aparato anímico resulte anegado por grandes volúmenes de estímulo. Entonces, la tarea planteada es más bien esta otra: dominar el estímulo, ligar psíquicamente los volúmenes de estímulo que penetraron violentamente a fin de conducirlos después a su tramitación. Es probable que el displacer específico del dolor corporal se deba a que la protección antiestímulo fue perforada en un área circunscrita, y entonces desde este lugar de la periferia afluyen al aparato anímico central excitaciones continuas, como las que por lo regular solo podrían venirle del interior del aparato. ¿Y qué clase de reacción de la vida anímica esperaríamos frente a esta intrusión? De todas partes es movilizada la energía de investidura a fin de crear, en el entorno del punto de intrusión, una investidura energética de nivel correspondiente. Se produce una enorme contrainvestidura, en favor de la cual se empobrecen todos los otros sistemas psíquicos, de suerte que el resultado es una extensa parálisis o rebajamiento de cualquier otra operación psíquica. Con estos ejemplos tratamos de aprender a apuntalar nuestras conjeturas metapsicológicas en tales modelos. De esta constelación inferimos que un sistema de elevada investidura en sí mismo es capaz de recibir nuevos aportes de energía fluyente y transmudarlos en investidura quiescente, vale decir, ligarlos psíquicamente. Cuanta más alta sea su energía quiescente propia, tanto mayor será también su fuerza ligadora, y a la inversa, cuanto más baja su investidura, tanto menos capacitado estará el sistema para recibir energía afluyente, y más violentas serán las consecuencias de una perforación de la protección antiestímulo como la considerada. Sería erróneo objetar a esta concepción que el aumento de la investidura en torno del punto de intrusión se explicaría de manera mucho más simple por el transporte directo de los volúmenes de excitación ingresados. Si así fuera, el aparato anímico experimentaría solo un aumento de sus investiduras energéticas y quedaría sin esclarecer el carácter paralizante del dolor, el empobrecimiento de todos los otros sistemas. Tampoco contradice nuestra explicación los muy violentos efectos de descarga producidos por el dolor. En efecto, se cumplen por vía de reflejo, vale decir, sin la mediación del aparato anímico. El carácter impreciso de todas estas elucidaciones nuestras, que llamamos metapsicológicas, se debe por supuesto a que no sabemos nada sobre la naturaleza del proceso excitatorio en los elementos del sistema psíquico, ni nos sentimos autorizados a adoptar una hipótesis respecto de ella. Así operamos de continuo con una gran X que transportamos a cada una nueva fórmula. Admitimos con facilidad que este proceso se cumple con energías que prestan diferencias cuantitativas y quizá nos parezca probable que posea también más de una cualidad, por ejemplo, de la índole de una amplitud, y como elemento nuevo hemos considerado la concepción de Breuer, según la cual están en juego dos diversas formas de llenado energético, de tal suerte que sería preciso distinguir una investidura en libre fluir, que es fuerza en pos de su descarga, y una investidura quiescente de los sistemas psíquicos o de sus elementos. Y quizás admitamos la conjetura de que la ligazón de la energía que afluye al aparato anímico consiste en un transporte desde el estado de libre fluir hasta el estado quiescente.
Creo que podemos atrevernos a concebir la neurosis traumática común como el resultado de una vasta ruptura de la protección antiestímulo. Así volvería por sus fueros la vieja e ingenua doctrina del shock, opuesta en apariencia a una más tardía y de mayor refinamiento psicológico, que no atribuye valor etiológico a la acción de la violencia mecánica, sino al terror y al peligro de muerte. Solo que estos opuestos no son irreconciliables, ni la concepción psicoanalítica de la neurosis traumática es idéntica a la forma más burda de la teoría del choque, mientras que ésta sitúa la esencia del choque en el deterioro directo de la estructura molecular o aún histológica de los elementos nerviosos. Nosotros buscamos comprender su efecto por la ruptura de la protección antiestímulo del órgano anímico y las tareas que ello plantea. Pero también el terror conserva para nosotros su valor. Tiene por condición la falta del apronte angustiado. Este último conlleva la sobreinvestidura de los sistemas que reciben primero el estímulo. A raíz de esta investidura más baja, pues, los sistemas no están en buena situación para ligar los volúmenes de excitación sobrevinientes, y por eso las consecuencias de la ruptura de la protección antiestímulo se producen tanto más fácilmente. Descubrimos así que el apronte angustiado, con su sobreinvestidura de los sistemas recipientes, constituye la última trinchera de la protección antiestímulo. En toda una serie de traumas, el factor decisivo para el desenlace quizás sea la diferencia entre los sistemas no preparados y los preparados por sobreinvestidura. Claro que a partir de una cierta intensidad del trauma, esa diferencia dejará de pesar. Si en la neurosis traumática los sueños reconducen tan regularmente al enfermo a la situación en que sufrió el accidente, es palmario que no están al servicio del cumplimiento del deseo, cuya producción alucinatoria devino la función de los sueños bajo el imperio del principio de placer. Pero tenemos derecho a suponer que por esa vía contribuyen a otra tarea que debe resolverse antes de que el principio de placer pueda iniciar su imperio. Estos sueños buscan recuperar el dominio sobre el estímulo por medio de un desarrollo de angustia cuya omisión causó la neurosis traumática. Nos proporcionan así una perspectiva sobre una función del aparato anímico que, sin contradecir al principio de placer, es empero independiente de él y parece más originaria que el propósito de ganar placer y evitar displacer. Aquí entonces deberíamos admitir por primera vez una excepción a la tesis de que el sueño es cumplimiento de deseo. Los sueños de angustia no son tal excepción, como lo he mostrado repetidamente y en profundidad. Tampoco los sueños punitorios, puesto que no hacen sino reemplazar el cumplimiento de deseo prohibido por el castigo pertinente y por tanto en el cumplimiento de deseo de la conciencia de culpa que reacciona frente a la pulsión reprobada. Pero los mencionados sueños de los neuróticos traumáticos ya no pueden verse como cumplimiento de deseo. Tampoco los sueños que se presentan en los psicoanálisis y que nos devuelven el recuerdo de los traumas psíquicos de la infancia. Más bien obedecen a la compulsión de repetición que en el análisis se apoya en el deseo, promovido ciertamente por la sugestión de convocar lo olvidado y reprimido. Así no sería la función originaria del sueño eliminar, mediante el cumplimiento de deseo las emociones perturbadoras, unos motivos capaces de interrumpir el dormir. Solo podría apropiarse de esa función después que el conjunto de la vida anímica aceptó el imperio del principio de placer. Si existe un más allá del principio de placer, por obligada consecuencia habrá que admitir que hubo un tiempo anterior también a la tendencia del sueño al cumplimiento de deseo. Esto no contradice la función que adoptará más tarde, pero una vez admitida la excepción a esta tendencia, se plantea otra pregunta. ¿No son posibles, aún fuera del análisis, sueños de esta índole que en interés de la ligazón psíquica de impresiones traumáticas obedecen a la compulsión de repetición? Ha de responderse enteramente por la afirmativa. En cuanto a las neurosis de guerra, en la medida que esta designación denote algo más que la referencia a lo que ocasionó la enfermedad,
He puntualizado en otro lugar que muy bien podría tratarse de neurosis traumáticas facilitadas por un conflicto en el yo. El hecho citado supra de que las posibilidades de contraer neurosis se reducen cuando el trauma es acompañado por una herida física deja de resultar incomprensible si se toman en cuenta dos constelaciones que la investigación psicoanalítica ha puesto de relieve. La primera, que la conmoción mecánica debe admitirse como una de las fuentes de la excitación sexual, y la segunda, que el estado patológico de fiebre y dolores ejerce mientras dura un poderoso influjo sobre la distribución de la libido. Entonces, la violencia mecánica del trauma liberaría el quantum de excitación sexual, cuya acción traumática es debida a la falta de apronte angustiado, y por otra parte la herida física simultánea ligaría el exceso de excitación a reclamar una sobreinvestidura narcisista del órgano doliente. También es cosa sabida, aunque no se le ha apreciado suficientemente en la teoría de la libido, que perturbaciones graves en la distribución libidinal, como la de una melancolía, son temporariamente canceladas por una enfermedad orgánica intercurrente. Y más todavía, una demencia precoz plenamente desarrollada es capaz, bajo esa misma condición, de una remisión provisional de su estado. Continúa escuchando la parte 5, 6 y 7 de este capítulo en otro video. Y suscríbete, gracias.